para tramos de 100, de 200 hojas, pero hay ocasiones en que ellos necesitan grandes volúmenes de trabajo de 1000, 2000 hojas, ¿sí? Cuando digo 1000, 2000 hojas no quiere decir que sean tamaño carta, sino pliegos y que se necesitan cortar. Entonces, se valen de lo que son las prensas hidráulicas, que eso sí, en un 2x3 corta todo ese papel sin ningún problema, ¿sí? Y de forma exacta. Entonces, voy a mostrarles, vamos a irnos vamos a irnos por aquí. Vamos a ver el siguiente video, lo voy a ir pasando poco a poco y se los voy a ir explicando. No les colgué nada de videos con el fin de no ponerlos a trabajar antes, quise que lo viéramos a medida que los íbamos a ir pasando. Hay algunos videos que tienen una duración, pero que el contenido de lo que se necesita allí pues es poquito, entonces para hacerlo bastante productivo. Bien, aquí me hice a un amplificador, un baffle, que les voy a colocar aquí el principio de Pascal para mejorar el sonido. Permítanme un momentico, cierro acá ventanas por si de pronto hay ruido externo. o ley de Pascal es una ley enunciada por el físico y matemático. ¿Se escuchan bien, cierto? ¿Se escuchan bien? Me responden por favor a ver si les subo volumen o no. Un poquitico de volumen, Instru. Francés Blaise Pascal, que se resume en la frase: el incremento de presión aplicado a una... Ahí sí está mejor. Instru, ahí está mejor. Bien. Ok, devuelvo aquí un poquito entonces. Bien, el señor del que nos van a hablar aquí, el señor es el señor Blaise Pascal. Este es una eminencia. Este fue un señor que existió por allá en el año 1623. Estamos hablando entonces de hace 4 siglos, casi 4 siglos exactamente. Estamos en el 2020. Faltarían 3 años para que se hicieran 400 años. Entonces, él murió relativamente joven. Él fue declarado en su tiempo como un niño genio, ¿sí? Él fue físico, fue matemático y filósofo. Imagínense, uno en estos tiempos, uno o es lo uno o es lo otro, y más que todo con esa dedicación que hay que tener con la física, con la matemática también, ¿no? Y fuera de eso, filósofo. Entonces, él murió a los 39 años y era declarado como niño genio y dejó su huella en la historia. Y siempre va a estar allí como Simón Bolívar. Pascal es una unidad de medida que se utiliza en presión. Así como para los americanos está libras por pulgada cuadrada, que es el PSI, dentro del Sistema Internacional de Unidades está el kilogramo por centímetro cuadrado, está también el bar y también está el pascal. El pascal dentro del Sistema Internacional de Unidades es una medida pequeña, ¿sí? Pequeñísima. Bien, entonces este señor dejó una gran huella y muchos conocimientos de él se utilizan tanto en hidráulica como en neumática, ¿sí? Vamos a escuchar entonces el mensaje que nos deja. Por el físico y matemático francés Blaise Pascal, que se resume en la frase: el incremento de presión aplicado a una superficie de un fluido incomprensible, líquido, contenido en un recipiente, se transmite con el mismo valor a cada una de las partes del mismo. El principio... Bien, entonces tomemos con calma esa frase. Hidráulica como tal, ¿qué es la hidráulica? Pues la hidráulica es la rama de la ingeniería en la que se utiliza un fluido para realizar un trabajo. Eso es lo que es la hidráulica.
Entonces, según Blaise Pascal, dice que es el incremento de presión aplicado a una superficie, y vamos a ver unos ejemplos de ello, aplicado a una superficie de un fluido incompresible contenido en un recipiente y se transmite a la misma presión y valor a cada una de las partes del mismo. Cuando se dice incompresible, no es de incomprensión, de lo que nosotros en la parte sentimental podemos llamar, es que usted no me entiende a mí. No, no es que no lo entienda, no es cuestión de comprender, de comprensión. Es cuestión de compresión, de comprimir. Así como el aire que se toma de la atmósfera mediante un compresor, él llegue, por eso lo llama compresor, entonces él llega, lo comprime o lo mete en un tanque y le mete tanto aire que las moléculas están dispersas y empiezan a juntarse, y entonces es donde empiezan a hacer la presión allí. Con los líquidos, con el agua, los aceites de diferentes densidades, ellos son incompresibles, no se pueden comprimir, ellos están allí y como tal ellos generan una fuerza. De Pascal puede comprobarse utilizando una esfera hueca perforada en diferentes lugares y provista de un émbolo. Al llenar la esfera con agua y ejercer presión sobre ella mediante el émbolo, se observa que el agua sale por todos los agujeros con la misma presión. También podemos ver aplicaciones del principio de Pascal en las prensas hidráulicas. Prensa hidráulica. La prensa hidráulica es una máquina compleja semejante a un camión de Arquímedes que permite amplificar la intensidad de las fuerzas y constituye el fundamento de los elevadores, prensas, frenos y muchos otros dispositivos hidráulicos de maquinaria industrial. Voy a devolver aquí un poquito. Fundamento de los elevadores, prensas, elevadores, prensa, frenos, los frenos de los vehículos. Y muchos otros dispositivos. Y aquí tenemos una grúa, ¿sí? Tenemos allí una máquina excavadora, se utilizan las retroexcavadoras para levantar peso, para mover, para cavar en la tierra, para coger grandes cantidades de tierra. Hidráulicos de maquinaria industrial. La prensa hidráulica constituye la aplicación fundamental del principio de Pascal y también un dispositivo que permite entender mejor su significado. Consiste en esencia en dos cilindros de diferente sección comunicados en... Allí vamos a ver el ejemplo de un gato hidráulico. Gato, por ejemplo, podemos visualizar el de un carro. Ustedes saben que con pequeña fuerza, con solo mover una manigueta o un brazo allí, podemos levantar un peso, podemos levantar el carro, una parte de un carro de 1000 centímetros cúbicos, de 2000 centímetros cúbicos, sin ningún problema para el momento de cambiarle una llanta. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se está haciendo? Aquí tenemos una compuerta y aquí tenemos otra. Aquí tenemos un almacén de líquido, que puede ser aceite. Entonces, cuando se levanta esta compuerta, por gravedad, el líquido viene aquí, hasta esta parte, porque esta compuerta aquí está cerrada. Cuando se llena, el pistón sube hasta cierto punto, se cierra aquí. Cuando aquí se cierra, para que el agua o el producto, el líquido, no se devuelva, se abre esta compuerta. Entonces se ejerce con el pistón una fuerza hacia abajo, que hace que todo el líquido se venga acá y levante este pistón. Cuando eso sucede, y con el fin de que no se devuelva este líquido, esta compuerta se cierra. Cuando se cierra, el pistón sube, se abre esta compuerta y nuevamente se llena lo que estaba vacío, se cierra, se abre aquí, baja este pistón y llena acá. Observen. Entre sí, cuyo interior está completamente lleno de un líquido que puede ser agua o aceite. Dos émbolos de secciones diferentes que se ajustan respectivamente en cada uno de los dos cilindros, de modo que están en contacto con el líquido. Cuando sobre el émbolo de menor sección se ejerce una fuerza, la presión que origina en el líquido en contacto, él se transmite íntegramente y de forma casi instantánea todo el resto del líquido. Por el principio de Pascal, esta presión se genera igual a la presión que ejerce el fluido en la sección. En el anterior ejemplo, estamos hablando ahí de dos cuerpos casi iguales, ¿sí? Aquí
es otro ejemplo en donde tenemos aquí un área, un diámetro menor, y aquí tenemos un diámetro mayor. Ellos pueden tener la misma cantidad de volumen, pero esta área, este diámetro que se ve aquí, se puede bien utilizar para ejercer grandes presiones. Es decir, con lo que las fuerzas fueron, y por tanto, la relación entre la fuerza resultante en el émbolo grande, cuando se aplica una fuerza de menor en el émbolo pequeño, será tanto mayor cuanto mayor sea la relación entre las secciones. Entonces miren de que aquí el mensaje fue claro, fue sencillo. La duración del video fue entre este espacio y este. Vamos a ver el siguiente video que nos va a dar a conocer unos principios de la hidráulica y complemento de lo que estábamos viendo ahorita. No es un juguete, es un modelo a escala. Querido Streamimobi, ¿qué es exactamente la hidráulica? Suena genial, pero no sé a qué se refiere. Jonás. La hidráulica es la rama de la ingeniería en la que se utilizan fluidos para realizar un trabajo. Ha estado con nosotros desde el comienzo de la humanidad. Las antiguas civilizaciones de Mesopotamia y Egipto cavaron canales de irrigación para regar sus cultivos. Los antiguos romanos construyeron enormes acueductos para transportar agua a través de largas distancias. Y en la China medieval, las ruedas hidráulicas y las presas aprovecharon el poder del agua en movimiento. Entonces miren aquí, se aprovecha el poder del agua en movimiento. Digamos que esto aquí es un río, ¿cierto? Aquí tenemos una rueda, tiene aquí unos álabes. Entonces, cuando el agua entra en contacto, hace girar la rueda, a su vez, hace girar este eje, le transmite el movimiento a esta rueda dentada y a su vez se transmite el movimiento y se puede realizar un trabajo. Entonces, el agua es un elemento que transmite poder, movimiento y que bien utilizada nos puede producir hasta energía. Cuando estábamos teniendo contacto, los primeros contactos que tuve con ustedes, les estaba indicando de cómo se generaba la energía y de que ésta llegaba a cada una de nuestras casas a través de los tomacorrientes y que de allí era donde nosotros conectábamos la nevera, el televisor. Bien, es la oportunidad para mostrarles entonces cómo es que se hace esa generación de energía aprovechando la utilización del agua. Vamos a hacer un paréntesis Un aquí. campo magnético. Para lograrlo, electricidad es por inducción electromagnética. Este sistema implica que Entonces tenemos un motor, este de aquí es un rotor y acá es un estator, está quieto. Al girar el motor, aquí debe haber algo que lo haga girar. A grandes velocidades, aquí se va a crear un campo electromagnético. Y ese campo electromagnético se convierte en energía o genera la energía que hace prender un bombillo. Aquí la energía que se produce es energía alterna, por eso se utiliza para prender bombillos. Entonces aquí este motor necesitamos una fuente que nos lo haga girar a grandes velocidades. Puede ser, por ejemplo, si tuviéramos aquí una rueda dentada como la que estábamos girando ahorita, y esta se hace girar, pues esto giraría a una velocidad, ¿sí? Entonces es uno de los inicios de la generación de la energía. Sigamos viendo. la bobina gire dentro de un campo magnético. Para lograrlo, se pueden usar diferentes tipos de energía. Una opción es mediante el uso de fuentes de energía no renovables como el petróleo, el gas natural, el carbón y el uranio. Energías no renovables. O sea, estas son energías que se utilizan y ya.
ni desaparecen. Incluso algunas dejan residuos que son difíciles de reutilizar nuevamente o son difíciles de deshacer para que no empiecen a ocupar un lugar en el espacio. Entonces, por eso se les llama no renovables. De hecho, estas son energías Este que tipo de fuentes se encuentran en la naturaleza en cantidades limitadas. salen de las entrañas de la Tierra, ¿sí? Que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en este momento. Llevamos tanto tiempo extrayendo petróleo, utilizándolo, convirtiendo en diferentes fuentes de energía para mover maquinarias y todo eso, hasta que la Tierra pues llega el momento en que se crean unos espacios vacíos y como ellos a veces tienden a recuperar nuevamente su espacio, pues se generan los movimientos telúricos o los terremotos. Entonces, este es un gran daño que se le está causando a la Tierra. Más aún cuando aparece pues el dichoso Franklin, que es una forma de perforación también, de extraer el petróleo, de buscar petróleo. Inicialmente se estaba haciendo a través de perforaciones, se abría un hueco en la tierra, se metían taladros hasta que encontrara petróleo y de allí se extraía. Resulta que con este nuevo método, en esa misma perforación, que puede ser un diámetro más grande, ya no se van a meter taladros, sino que se va a inyectar agua a altas presiones. Entonces el caos, el daño a nuestro planeta es mucho mayor, ¿no? Porque se está utilizando agua a muchas presiones y resulta que como eso llega a la Tierra, rompe. Imagínense la cantidad de agua que se necesitaría, que se necesita romper. Entonces allí va a entrar en contacto con muchos otros metales y esa agua va a quedar inservible. Es el nuevo ataque ambiental que es posible que se esté dando acá en Latinoamérica. En algunos países está prohibido. Esperemos que no llegue acá a Colombia. Por lo tanto, una vez consumidas en su totalidad, no pueden sustituirse. Todas son contaminantes. Inclusive, la mayoría de ellas aumentan el efecto invernadero. En alguna ocasión yo les dibujé en el tablero la Tierra y les dije, alrededor de la Tierra hay una masa de aire, que es lo que le llaman la presión atmosférica. Esa presión atmosférica es parecida a esto, ¿sí? Ella ejerce una presión hacia la Tierra, hacia abajo, y es lo que hace que cualquier cosa que nosotros tiremos hacia arriba, pues baje, y es lo que nos mantiene a nosotros en la Tierra. Si un avión saliera de aquí, de esta órbita, pues ya entraría al espacio infinito, entonces prácticamente se perdería, ¿no? Entonces es la presión atmosférica la que nos mantiene a nosotros vivos y es la directamente afectada con estos productos que acabamos de mencionar. Principal causante del calentamiento global. Afortunadamente, existe una manera de producir electricidad que no perjudica al medio ambiente y es gracias al uso de fuentes de energía renovables. Por ejemplo, la energía eólica, obtenida gracias a la fuerza del viento, la hidráulica, adquirida con el potencial que ofrecen las corrientes de agua, y la solar, brindada por la radiación electromagnética. Entonces tenemos tres fuentes de energía limpias. Eólica, utilizamos el aire para que nos muevan unos molinos. A su vez estos están interconectados con pequeños generadores y ahí es donde aparece la energía como tal. Aquí es lo mismo que acá, pero acá se necesita agua para moverlo, ¿sí? Y esta agua, lo que se ha escuchado y lo que se sabe, es que esa agua se utiliza para mover turbinas y hacen que estas giren y que se genere una energía como tal. Como se utiliza nada más para que giren esas turbinas, entonces esta agua puede volver a los ríos y no sale tan contaminada. Diferente pues al uso que se le puede dar a una empresa donde puede hacer lavado, puede tener contacto con algunos químicos, entonces como tal se contamina y llega a los ríos con ciertas suciedades y pues eso va en contra del mismo ecosistema. Por eso es que en este momento existen leyes gubernamentales que responsabilizan a las empresas y que ellas deben como tal hacer en sus procesos unos procesos de limpieza al agua antes de mandarla nuevamente al río.
Como mínimo, pues no van a mandar agua 100% potable, así como la cogieron, pero como mínimo que las impurezas que se le metieron se las saquen antes de que lleguen a los ríos. Entonces aquí el agua se utiliza como fuente de energía. Y hay otra fuente de energía muy buena, que diría que es la mejor, y es a través de los paneles solares que reciben la luz solar y que hacen que estos paneles solares generen pequeños voltajes de corriente continua. Que procede del sol. Estos tipos de energía, además de ser renovables, no generan residuos, es decir, que son limpias. Por eso, actualmente son una importante alternativa porque permiten aprovechar los recursos del medio ambiente sin dañarlo. Además, son sustentables, ya que si cuidamos el planeta, tendremos estos recursos a disposición por mucho tiempo. Para controlar la utilización de estos recursos naturales y para preservar el medio ambiente, surgió el concepto de desarrollo sostenible. Se lo denomina así porque su implementación requiere el cumplimiento de las siguientes pautas: utilizar energías renovables, usar energías limpias, evitar grandes infraestructuras de generación, reducir el consumo energético innecesario y ser económicamente autosuficiente. Central hidroeléctrica de Paso Lago Escondido. El material depositado en el resto minable. El agua ingresa al circuito y pasa por una reja autolimpiante. Aquí inicia el proceso de cómo se utiliza el agua para una hidroeléctrica. Hidroeléctrica es como la que tenemos en el lago Calima o como Hidroituango. Impide el ingreso de cualquier objeto mayor a 2 centímetros. Luego de pasar por la rejilla, el agua ingresa al desarenador. La arena y los objetos pesados se separan por decantación. El resto de los elementos flotantes, como las hojas o las ramas, retornan al río a través del vertedero. Según se requiera por intermedio de la compuerta de limpieza, se devuelve al río el material depositado en el desarenador. En la siguiente etapa, el agua ingresa a través de 2 ventanas a una precámara y avanza por la tubería de conducción hasta llegar a la cámara de carga. Esta tubería tiene un diámetro interno de 80 centímetros y una longitud de 800 metros. Esta hidroeléctrica de la cual estoy utilizando como ejemplo para la generación de energía, pues difiere a la de acá del lago Calima, en el sentido de que aquí se están utilizando tuberías para llevarla y utilizarla como tal en la hidroeléctrica. En el lago Calima, ya acá lo que se hizo fue un gran lago, que es la represa como tal. Entonces, el agua que queda allí acumulada es utilizada cientos de metros abajo de la hidroeléctrica como tal. Entonces, aquí sí hay mucha semejanza. Entonces, lo que se busca es que esta agua, con esta altura, tenga una caída y es la que va a mover en última las turbinas. Es resistente, ya que está construida con resina poliéster reforzada con fibra de vidrio. Además, la tubería está adaptada a los desniveles del terreno. Por esta razón, se instalaron 3 válvulas de aire y 2 de desagote. Las válvulas de aire están ubicadas en los puntos altos de la tubería, por un muro que funciona como verticarga, y en este recorrido desciende 12 metros. La cámara de carga consta de 2 compartimientos que están separados por un muro que funciona como vertedero de seguridad. El primer compartimiento contiene una válvula automática que limita el caudal del agua, manteniéndola siempre al nivel de la cámara. Para lograrlo, cuando el nivel del agua llega a su punto máximo, la válvula se cierra evitando que siga ingresando a la cámara. Desde aquí, el agua parte a la central a través de una tubería de 90 centímetros de diámetro. En el caso de que la válvula automática falle, el agua rebalsa e ingresa al segundo compartimiento por encima del muro divisorio. Desde allí, se la evacúa hacia un arroyo ubicado a pocos metros de la cámara, por medio de una tubería de 60 centímetros de diámetro. La cámara de carga está 106 metros más alta que la sala de máquinas, la cual conforma nuestro último punto del recorrido. Como se puede observar, la distancia que hay entre ellas es de 556 metros.
El agua recorre esa distancia y finalmente llega a la sala de máquinas. Allí se encuentran la turbina hidráulica, el multiplicador de velocidad, el generador sincrónico. Bien, es aquí, esta es la que se llama sala de máquinas, la popular sala de máquinas, que cuando hubo la inundación en Hidroituango se hablaba mucho de ella, que la vamos a recuperar, que no la vamos a recuperar, que eran cualquier cantidad de millones, pero claro, es que aquí encontramos una turbina y aquí esta turbina es una máquina grandísima, ¿sí? Eso es como 2 veces una persona, 2, 3 veces una persona según el caso, en altura. Entonces esa agua cae y hace mover esa turbina. Esa turbina también le pasa ese movimiento a un multiplicador con el fin de que esta velocidad se multiplique, o sea, la velocidad sea más alta para que cuando llegue acá a la turbina se genere lo que es la energía como tal. Cuando se genera la energía, esto pasa a través de un transformador que él multiplica esa energía que sale allí para transportarla y llevarla a las ciudades, y este es un tablero de control. El transformador y su tablero de comando. Voy a La devolver un turbina poco. es de tipo Banqui, hacia un arroyo ubicado, recorrido, distancia. Finalmente llega a la sala de máquinas. Allí se encuentran la turbina hidráulica, el multiplicador de velocidad, el generador sincrónico, el transformador y su tablero de comando. La turbina es de tipo Banqui. Utiliza una presión alta de 10 kilogramos por centímetro cuadrado y solamente usa 1 metro cúbico por segundo de un caudal bajo, generando unos 1000 kilowatts. Así, se transforma la energía cinética del flujo en energía mecánica de rotación en el eje de la turbina. El multiplicador de velocidad se encarga de llevar las revoluciones desde las 620 revoluciones por minuto de la turbina a las 1500 revoluciones por minuto del generador. En la siguiente etapa, el generador se encarga de transformar la energía mecánica en energía eléctrica. De este modo, salen de sus terminales 380 volts de corriente alterna. Luego, gracias al transformador, este voltaje se eleva a 13.200 voltios para facilitar el transporte de la potencia eléctrica producida. Esta sigla que se ve aquí es voltaje, 13.200 voltios de corriente alterna. En lo que respecta al tablero de comando, es el encargado de mantener constantemente la frecuencia de 50 Hz, y si llegara a haber alguna emergencia, Para Colombia o Sudamérica es de 60 Hz. 50 Hz se utiliza en Europa. detiene el sistema. Debido a que las propiedades físicas y químicas del agua no fueron alteradas, la misma retorna al río por intermedio de un canal. Por lo tanto, podemos observar que la central... Bien, esa es la forma como se genera la energía. Qué bueno que se dio la oportunidad para recordarlo, y entonces continuamos con el video inicial. Cuando tienes de las falanges y todas las hidráulicas son ahora. Y las usan líquidos presurizados para realizar ductos para transportar agua a través de largas distancias. Y en la China medieval, las ruedas hidráulicas y las presas aprovecharon el poder del agua en movimiento. Pero cuando las personas hablan acerca de hidráulica, generalmente se refieren a las máquinas hidráulicas. Estas máquinas usan líquidos presurizados para realizar un trabajo y generar potencia. Como esta excavadora. Bueno, en realidad es solo un modelo, así que... Genial. Eso creo. Bueno, la clave de las máquinas hidráulicas son estos cilindros hidráulicos. Piensa en ellos como en una especie de músculos superpoderosos que se pueden extender y contraer. Y todo esto sucede debido al movimiento del fluido hidráulico.
No es algo que solo se mueve por ahí, Moby. El fluido, generalmente un aceite, también se encuentra bajo mucha presión. Cuando tiras de las palancas, una bomba extrae el fluido de un tanque y dispara un chorro a alta presión. Después, una serie de tubos guían el fluido hacia algo llamado actuador, que es el dispositivo que realiza el trabajo. En este caso, el actuador es un cilindro hidráulico. El fluido presurizado fuerza al pistón del cilindro a ir hacia adelante y hacia atrás. ¡Maravilloso! Ah, esa es una buena pregunta. El secreto de la increíble potencia de estas máquinas tiene que ver con la manera en que la fuerza se extiende a través de un fluido. Vamos a echar un vistazo a este sistema hidráulico simplificado, el cual sin razón alguna está aquí. Los pistones en estos cilindros están conectados por un tubo lleno de aceite. El principio de Pascal nos dice que cuando se aplica una fuerza en cualquier punto de un recipiente cerrado con un fluido, esta fuerza se transfiere con igual intensidad a través de todos los puntos y a todas las direcciones del fluido. Así que si me subo a este pistón, la fuerza de mi peso lo empujará hacia abajo y causará que el otro pistón se eleve con la fuerza equivalente. Pero si Moby se sube al otro pistón, la fuerza mayor de su peso empujará su pistón hacia abajo y el mío hacia arriba con la fuerza equivalente. Pero veamos qué pasa con cilindros de diferentes tamaños. El área del pistón de Moby es 10 veces más grande que el área de este pistón. Debido a que la fuerza aplicada en este sistema será transferida igualmente a través del líquido, la cantidad de fuerza que aplico a mi pequeño pistón producirá una fuerza 10 veces mayor en el lado de Moby. En otras palabras, la fuerza se multiplicará en su lado. Pero debido a que mi pistón empuja 10 veces menos fluido, este tiene que desplazarse 10 unidades hacia abajo para hacer que el pistón de Moby se mueva una unidad. Y así es como la multiplicación hidráulica convierte una pequeña cantidad de presión en una gran potencia. Así es. Probablemente te suene familiar porque hemos visto algo como esto antes. Las máquinas simples como cuñas, palancas y engranes también compensan la distancia por potencia. A esto se le llama ventaja mecánica. No, este es solo un modelo simplificado. Es de aclarar que en el momento en que ustedes tengan una duda, una inquietud, desean que me devuelva, que aclare o explique, pues ustedes me van diciendo, ¿no? No que veo que lo que se está diciendo allí es claro, entonces por eso no paro. Ya cuando llega el momento en que se amerita explicación, entonces ya amplío el concepto, pero si hay algo que de pronto va muy rápido, ustedes bien pueden hacérmelo saber. No mediante mensaje por WhatsApp, porque pues no estoy viendo WhatsApp en este momento, para que por favor lo tengan en cuenta. Una máquina hidráulica verdadera no tiene solo un pequeño pistón. En cambio, tiene dos tubos estrechos que bombean fluido presurizado hacia un cilindro mucho más grande. Cuando un tubo bombea el fluido hacia el cilindro, el pistón se retrae. Cuando el otro tubo succiona el fluido del cilindro, el pistón se extiende. Ahí es donde les digo de que si no se tiene un control efectivo, pues lo que se puede ocasionar es un daño. No, tienes razón. No son solamente pistones y cilindros. Solo que son los más comunes en obras de construcción, talleres de automóviles, sistemas de frenado y en fábricas alrededor del mundo. Los cilindros hidráulicos son básicamente buenos para dos cosas: empujar y tirar.
El otro diseño básico para un actuador es el motor hidráulico, que crea el movimiento de rotación. Los motores hidráulicos son los que hacen que esta excavadora se mueva. No. Bien, entonces ya vimos algunos principios de hidráulica. Vamos a hablar aquí concretamente. Lo que pasa es que cuando se habla de prensa hidráulica y de gato hidráulico, pues queda muy claro lo que es el funcionamiento de esto. Vamos a ver el siguiente. El gato hidráulico es un pequeño dispositivo que puede elevar cargas muy pesadas con un pequeño esfuerzo de parte del operador. Se basa en el principio de la palanca. Si colocamos una palanca debajo de un objeto pesado, podemos elevarlo levantando el extremo libre de la palanca. Eso nos recuerda cuando estábamos en bachillerato, estábamos trabajando con máquinas simples y se utilizaba la polea y la palanca. Pero hay que aplicar el esfuerzo en un recorrido de 10 centímetros por cada centímetro de elevación del objeto. Un inconveniente es que la distancia de recorrido del extremo libre de la palanca tiene un límite, así que el objeto a levantar no puede ser elevado una distancia muy grande. La forma de subsanar este problema es usando un mecanismo que permita volver a bajar el extremo libre de la palanca. Podemos ver el interior, permite hacer esto. En este diagrama podemos ver el interior de un gato hidráulico. Vemos que contiene dos pistones o émbolos. Este es muy parecido al que vimos inicialmente. Aquí hay un líquido. Aquí tenemos la compuerta. Se abre la compuerta, el líquido baja. Todo este espacio aquí se llena. Aquí hay otra compuerta y está cerrada. Cuando todo este espacio se llena, se sube el cilindro. Luego se cierra esta compuerta, pues para que todo este producto no se devuelva. Y se abre esta de acá. Al bajar el cilindro, el líquido se pasa a este espacio donde está este cilindro, este otro cilindro. Cuando ya se ha vaciado, se cierra la compuerta para que este líquido de acá no se devuelva y se abre esta y así sucesivamente. Cada uno en su cilindro también tiene un depósito de aceite hidráulico. Podría ser cualquier líquido, pero el aceite evita la corrosión y mejora la lubricación de su mecanismo. Comenzamos colocando el gato en el lugar apropiado para elevar la carga que queremos levantar. El pistón grande, marcado con la letra A, se encuentra totalmente en su posición más baja, estando prácticamente vacío el cilindro donde dicho pistón se mueve. Empezamos moviendo el pistón pequeño, marcado con la letra B, hacia arriba, con lo cual succiona aceite al interior de su pequeño cilindro a través de la válvula automática C. Una vez lleno este cilindro, comenzamos a hacer bajar el pistón B. Nótese que estamos utilizando una corta palanca, la cual aumentará varias veces el recorrido, aumentando así la fuerza. El líquido del cilindro pequeño fuerza la válvula automática C a cerrarse, a la vez que abre la válvula D, haciendo penetrar el aceite al cilindro del pistón A. La cantidad de aceite bombeado al cilindro del pistón A es muy pequeña, por lo cual impulsa el pistón A una distancia muy corta. Aquí el principio de la palanca, que mencionamos al principio, hace que se multiplique la fuerza aplicada al pistón grande. Ahora volvemos a mover hacia arriba el pistón pequeño, B, para volver a cargar su cilindro con otra pequeña cantidad de aceite. Como vimos anteriormente, la válvula automática C permite el paso del aceite del depósito hacia el cilindro pequeño. Volvemos a hacer bajar el pistón pequeño,
con lo cual se cierra la válvula C e inyectamos al cilindro grande otra pequeña cantidad de aceite a través de la válvula D. Repetimos esta operación cuantas veces sea necesario, hasta elevar el objeto a levantar, que puede ser un pesado automóvil, haciendo un esfuerzo pequeño repetidas veces, ganando con esto una diferencia de distancia entre el recorrido del pistón pequeño y el recorrido del pistón grande. Cuando deseamos volver a bajar el objeto que levantamos, abrimos la válvula de mariposa E para permitir que el aceite regrese al depósito y el pistón grande pueda bajar. En resumen, la primera multiplicación de la fuerza la realiza la palanca corta que mueve el pistón pequeño. La segunda multiplicación la realiza la suma de las distancias que recorre el pistón pequeño cada vez que baja. Esta es la forma en que el gato hidráulico multiplica la fuerza. Espero la explicación les sirva de algo. Muchas gracias por su atención. Bien, ¿qué comentarios tienen hasta allí? Preguntas, dudas, inquietudes. Instru, el video creo que no ha explicado el lujo de detalles. No, y que es un tema que pues uno lo ve mucho, es muy común en muchas cosas que se usan cotidianamente, entonces más o menos, digamos, uno entiende o más o menos maneja el asunto. O sencillamente, como es algo que se ve con cierta frecuencia, se le generan a uno dudas, inquietudes, y con lo que hemos visto, entonces prácticamente como que llega la expresión, ah, ya, con razón. Por ejemplo, yo antes de untarme de hidráulica, yo sí decía, bueno, pero ¿cómo es que trabajan estos gatos que levantan esos pesos tan grandes? De hecho, las prensas, hace mucho tiempo, a muchos años atrás, pasé por una litografía y vi cómo unos pliegos de cartulina, pero que eran bastantes. Si uno coge la mano, se puede decir que eran como unos 20 o 30 centímetros de espesor, y esa prensa cogía, bajaba y los cortaba con tanta facilidad, ¿no? Entonces yo me imaginaba que era que llegaba algo y de pronto se accionaba, multiplicaba el movimiento, pero realmente no sabía cómo era que se hacía eso. Como cuando uno, por ejemplo, está cogiendo la bicicleta y si esta tiene cambios, pues uno lo puede colocar en una relación donde la velocidad que uno lleva es baja y pedalea bastante, o donde la velocidad que uno lleva es alta y medio pedalea. Entonces, son formas de forma mecánica que se utilizan para transmitir un movimiento. Ese movimiento es muy parecido al que se estaba utilizando allí en la hidroeléctrica, donde hay una turbina que se pone a trabajar y que impulsa ese movimiento. A su vez, hay un amplificador de velocidades, por decirlo así. Lo amplifica porque pues, las revoluciones pasan a un determinado valor y pasan a otra parte 2, 3 veces más alta, ¿sí? Pero el objetivo de todo esto, en últimas, es de que ese generador crea un campo electromagnético tan alto que genera la energía como tal. Bien, vamos a compartir el siguiente video. En este video les explicaremos los conceptos de fuerza en el funcionamiento de un gato y una prensa hidráulicos. Hoy en día es común encontrar una serie de aparatos que funcionan bajo un mismo principio: aplicar una fuerza pequeña y obtener como resultado una mucho mayor, capaz de levantar o mover objetos muy pesados. ¿Cómo se explica este hecho?
Veamos la siguiente experiencia. Si ponemos en el interior de un garrafón con agua un globo inflado, y además ejercemos una presión sobre la membrana que cubre la boquilla, ¿qué sucede? ¿Por qué el globo se hizo más pequeño? La presión que ejercemos en la membrana se transmite por el agua a las paredes del globo. Esto es una forma parecida como la presión atmosférica ejerce una presión en nosotros. Por eso es que en Barranquilla, por el volumen de aire que hay, pues ejerce mayor presión, y que en Bogotá, a 2.600 metros más cerca de las estrellas, pues la presión es menor. Blaise Pascal construyó una esfera con varios orificios en la superficie y le adaptó un cuello en el que colocó un émbolo. Con él podía aplicar presión al líquido contenido dentro de dicho recipiente. En las aberturas colocó tapones, introdujo agua y empujó el émbolo. ¿Qué sucedió al ejercer presión sobre el líquido? ¿Qué será lo que sucede allí? ¿Qué sucede allí cuando se descargue esa presión de agua de acuerdo a lo que se estuvo mencionando ahí en el video? ¿Nadie dice nada? ¿Se fueron? Estamos. Estamos. Sí, pero les estoy haciendo una pregunta y nadie me dice nada. No, Es que como a veces se oye como intercortado en este último minuto. Bien, se está inyectando una presión mediante un líquido por aquí. Aquí hay unas perforaciones y se taparon. Pueden ser unos corchos, unas tapas que se colocaron allí. Entonces, se pregunta allí de que qué sucede al momento de inyectarle presión a todo esto. ¿Esa presión se divide en la cantidad de perforaciones o qué? son agujeros, y un agujero salen a presión a la misma presión, venga la redundancia. ¿Ido? Correcto. Los tapones salieron disparados. Al mismo tiempo y con la misma rapidez. Esto le permitió a Pascal establecer el principio que dice: la presión ejercida sobre un líquido encerrado se transmite íntegramente a cada punto de este y de las paredes del recipiente que lo contiene. Recordemos que la presión se define matemáticamente con la expresión presión igual a fuerza sobre área. Una aplicación del principio de Pascal es el gato hidráulico, en el cual la presión ejercida en un émbolo se transmite al otro con el mismo valor, como vemos en este esquema. Y considerando la definición de presión, tenemos fuerza sobre área. Finalmente se despeja Fg, es decir, la fuerza que se ejerce en el émbolo de mayor superficie. Observemos lo que ocurre en un fluido al ejercerle cierta presión. Vemos que aumenta la frecuencia de choques entre las moléculas y las paredes del recipiente que lo contiene. Además,
Las moléculas transfieren presión a las circundantes y así sucesivamente, hasta que todo el líquido alcanza la misma presión. Así funciona el gato y la prensa hidráulicos. Y se explica por qué el niño pudo levantar el auto. ¿Sabías que los frenos de los autos funcionan con el mismo principio de la prensa hidráulica? Así es, los frenos de vehículos automotores basan su funcionamiento en la presión que se ejerce sobre el líquido que está en un cilindro maestro y que a su vez está conectado a otros cilindros menores que se encuentran en cada una de las ruedas. El principio de Pascal tiene aplicación en numerosos dispositivos como las sillas de los dentistas. Las maquinarias que se utilizan para la extracción de aceite de varias semillas. Además del gato y la prensa hidráulicos.